Bienvenidos a Radio Distractor y el día de hoy tengo la oportunidad, después de haber visto en premier la película Los sueños viajan con el viento. Ustedes dirán, ¿pero qué clase de película podría ser con ese título como tan onírico, como tan evocador? Y es un testimonio, creo que decirlo adicionalmente, incluso que me atrevería a decir que una carta de amor, creería yo, pero lo vamos a saber cuando hablemos con el director, que es un joven cineasta colombiano, Inti Hakanamihoy, que lo tengo en este momento con nosotros para que pueda comentarnos un poco sobre esta narración interesantísima de recuerdos, como de quizás también de una especie de catarsis, podría decirse también, y obviamente, pues, como lo decía hace un momento, digamos como quizás también hace un agradecimiento, ¿no? De como un vínculo especial con el protagonista de este relato que vimos el día de hoy. Así que, Inti, bienvenido a Radio Distractor, felicitaciones por la película. E inicialmente me gustaría saber un poco sobre este proceso de formación para llegar a esta película. ¿Cuál ha sido como esos intereses y esas influencias que de pronto quisiera que el público encontrara en su obra cinematográfica? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias por tus palabras de introducción. Bueno, yo tengo una formación de cine. Yo estudié cine en París. Me gradué allá en la Escuela Superior de Cine. En ese momento yo tenía una visión muy eurocentrista, un poco del mundo, en donde pensaba que el arte, las respuestas a lo que estaba buscando estaba en Europa. Cuando terminé mi universidad, entré en un choque, entré en crisis un poco, porque me di cuenta que lo que yo estaba buscando en lo profundo de mi ser no se encontraba allá. Y entonces estaba un poco perdido, porque era todo este ideal que yo me había hecho a lo largo de mi vida, también habiendo estudiado en Bogotá, en el Liceo Francés, pues no era así. Yo no me conectaba con eso. Entonces fue, ¿qué hago? ¿Dónde estar? No puedo buscar, y ahí nació una urgencia y una necesidad de volver a la casa de mis abuelos, de volver a Colombia primero y volver a la casa de mis abuelos. Yo tengo una herencia indígena por parte de mis padres, por parte de mi madre tengo una herencia indígena del pueblo Guayú y del pueblo Arhuaco del norte del país, y por parte de mi padre tengo una herencia inga del sur de Colombia. Y eso es algo muy fuerte, algo que yo no entendía realmente o que lo pasaba muy por alto. Y en esa necesidad de volver, pues llevaba 12 años sin ver a mis abuelos, no conocía la historia de vida, no conocía de dónde veníamos y lo que significaba un poco, sí, su historia. Y entonces fue ahí en donde decidí volver allá a la Sierra Nevada de Santa Marta, y empezó esta conversación con mi abuelo, sobre todo de primero crear una relación, a pesar de que tuviéramos ese amor un poco incondicional de nieto y abuelo, pues no nos conocíamos. Y en esas conversaciones, en ese ir y venir, en ese estar con él, escucharlo, verlo, observarlo, pues noté que había algo, una nostalgia y un dolor que él guardaba muy en silencio, que no se le había permitido hablar. Y es ese dolor de haber sido separado de su madre cuando tenía 9 años de edad para ser llevado a una misión capuchina. Y desde entonces él, su sueño más profundo es tener un segundo entierro para reencontrarse con su madre en la muerte y sentir ese amor. Para mí eso me captivó mucho porque conectó con muchas preguntas que yo me estaba haciendo en ese momento, primero en esa búsqueda del origen, y primero como muchas preguntas sobre la muerte, que es algo que me ha aterrorizado mucho desde que soy chiquito. Y ahí empezó toda una exploración visual, narrativa, formal, de cómo podía contar esta historia, pero que sí, que sea una historia que invite al espectador a experimentar una experiencia de ensoñación, una experiencia de vigilia, de estar entre la vida y la muerte, y darse la oportunidad como de dejarse morir un poco metafórica, simbólicamente, para experimentar un regreso al origen, un regreso al vientre de la madre. Y para mí eso fue fundamental, fue como el norte que queríamos tomar. Y de referencias, pues muchas referencias. Puedo nombrar aquí tres que han sido fundamentales para mi carrera.
que es el trabajo del cineasta gallego Lois Patiño, sobre todo en su película Lua Vermella, el trabajo, toda la obra y el pensamiento del cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul, Ujú. y finalmente otra cineasta gallega que se llama Diana Taucedo. Esas películas me cautivaron mucho, entender la posibilidad de que en el documental o en la forma cinematográfica hay muchas oportunidades de narrar, hay muchas oportunidades de jugar y de provocar muchas emociones y muchas sensaciones, y en esta película también nos permitimos con todo el equipo de jugar, de experimentar y de dejarnos llevar por lo que el mismo territorio, las mismas palabras de mi abuelo nos estaba contando, y poco a poco ir construyendo las imágenes, los sonidos y realmente meternos un poco en la nostalgia que me estaba compartiendo mi abuelo. Buenísimo. Eh, Ahí quiero como introducir ya entrando en el tema de la película, es justamente nos acaba de contar que empieza como a reencontrarse con esas raíces. ¿Que le sorprendió encontrar del relato de su abuelo y de la cultura? Mm. Bueno, pues primero que tenía un grandísimo desconocimiento, primero pues de mi historia y también segundo de la historia del país. Eh, Siento que haciendo esta película, indagando un poco en la historia de mis abuelos, estando con ellos, me di cuenta pues del impacto que tuvo la evangelización en Colombia de los pueblos indígenas, que esto es algo que no se habla mucho, que ha pasado desapercibido, o que ha sido silenciado, normalizado. Eso también ha provocado, siento yo, en nosotros como sociedad, como individuos, un racismo hacia nosotros mismos, hacia nuestras raíces y nuestros orígenes. Y para mí esta ha sido la oportunidad de alejarme de muchos prejuicios, de entender que Colombia es un país diverso, que con muchas historias que contar, también con mucho dolor guardado, pero sobre todo con una resiliencia, una resistencia por parte de los pueblos indígenas, por parte de volver a sus narrativas, de volver a sus visiones del mundo y gritarle al mundo que ellos están ahí. Y yo siento que esta película me permitió entender la realidad del país en el que vivimos y también la realidad de lo que yo soy como individuo y como persona. Ahora, frente a la elección, a las decisiones de la película, frente al diseño sonoro, la película es muy sensorial y ahí juega, creo que es protagonista junto con el relato, el diseño de la ambientación, como de los momentos, de escuchar el río, escuchar el trueno, escuchar la lluvia. eh, digamos, ¿cuál era la intención detrás de todo esto al elegir básicamente que era el lugar, el espacio a hablar? Bueno, sí, para mí desde el principio, y también como yo trabajo mis obras, es pensando el sonido. Siempre me imagino cómo puede sonar esto, cuáles son las emociones que yo quiero evocar, cuáles son las sensaciones que yo quiero llevar al espectador. Primero empezó con el trabajo en campo, con los sonidistas, que fue Manuel Suárez y Sara Fernández y Canela Reyes. Con ellos tuvimos muchas reuniones creativas de entender realmente cómo esto puede sonar, ¿no? Sin llegar a lo espectacular, sin llegar a, sino como una de las direcciones era cómo suena la tierra de la Guajira, cómo suena la arena o cómo podría sonar el vientre de la madre que está llamando. Y a partir de ahí hicimos muchas experimentaciones durante el rodaje, nos permitimos jugar, experimentar, crear cosas. Y después en el diseño sonoro también fue muy interesante el trabajo. Fue hecho junto a José Delgadillo y Diana Martínez, y fue un trabajo de casi un año, un trabajo creativo muy interesante porque fue de ida y venida, en donde desde el principio les dijimos asumamos este proyecto por toda la película, no como solamente el proceso del diseño, y hagámosle, a ver qué sale. Entonces cuando estábamos editando la película con Juanita Onzaga nos dimos cuenta que necesitábamos muchas texturas, muchos ambientes, porque esto no se podía editar así como con cualquier sonido. Entonces en ese momento yo le mandaba frases sueltas o le mandaba sensaciones, le mandaba recuerdos a Diana y José, y ellos lo interpretaban, y con los sonidos que capturamos en el rodaje, ellos empezaban a construir. Y eso fue lo que ellos nos enviaban en la sala de edición, y con eso jugábamos, creábamos. Y sobre todo para mí desde el principio y como con la dirección que nos dijimos con esta película fue crear
esta sensación de estar en un estado de vigilia entre el sueño y el despertar, y sentir como si hay una tierra, una fuerza un poco sobrenatural que te está jalando y te está llamando y te está pidiéndote también que te sueltes y que dejes morirte simbólicamente para poder sentir el paisaje, para poder sentir tu propio cuerpo. Y eso fue algo muy importante para mí y pues estoy muy agradecido que pues, primero de estar también acompañado y también de la oportunidad que se nos dio para crear esta pieza que para mí pues estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Chévere. Y frente al personaje que es su abuelo, que me imagino que es muy importante a pesar de que lo empezó a descubrir, personalmente a él le sirvió este ejercicio de estar con usted todo este proceso y al final de pronto recobrar algo de paz después de toda esa historia turbulenta y como ese dolor que tenía. ¿Cree que le sirvió esa catarsis? Sí, pues esta película, como tú dijiste, es una carta de amor que yo le hago a mi abuelo. Es un largo proceso, fue mucho trabajo de idas y venidas, que él entendiera realmente el por qué yo estaba allá, y que yo también entendiera el por qué yo estaba allá. Entonces eso fue muy importante para los dos conectarnos, no solamente pues en esta dimensión un poco material, sino también espiritual. Y abrió muchas puertas, puertas de dolor, puertas de felicidad también, pero yo creo que a él le sirvió mucho eh, hablar de estos temas que nunca se le permitió realmente hablar, que él los tenía muy en silencio y eso yo lo sentía mucho. Al principio se le complicaba, pero a lo largo de los años y sobre todo en el último rodaje, él se conectó energéticamente mucho con la sensación que estábamos buscando y nos ofreció muchas cosas, que finalmente fue lo que construyó esta película y con eso yo estoy muy agradecido. Primero que él me haya permitido contar su historia de esta manera tan íntima y segundo que se haya abierto tanto conmigo. Y en eso que tú decías de catártico, sí siento que fue catártico para él, pero también siento que, por ejemplo, cuando se lo mostré, alquilamos una sala en Valledupar, donde vive toda mi familia. Mi abuelo tuvo, así no tuviera su madre al lado, tuvo 9 hijas y era toda la familia acompañándolo y después mi abuelo estaba lleno de vida y también como muy agradecido con la oportunidad pues, de ¿cómo se dice esto? Sí, como de esta memoria que yo le estoy haciendo y fue una conexión muy linda, así, y yo siento que sí fue catártico para él y para mí también de conectarme con mis muertos, conectarme con mis ancestros que siempre me acompañan y están ahí conmigo. Pues la película la estamos viendo bueno, en la presentación antes del lanzamiento en el marco de un festival de cine por los derechos humanos. Dentro de ese marco, ¿cómo ubica usted el mensaje de la película para esta generación y para el país que de pronto se acerque a verla? ¿Cuál sería como el mensaje principal desde esa perspectiva? Bueno, yo creo que el mensaje principal es permitirse reencontrarse con sus orígenes y con sus raíces y ahí encontrar un sentido de identidad, un sentido de memoria, también de amor. Para mí el hecho que esté aquí en este festival es muy importante, sobre todo para que entre en el diálogo y la conversación de la evangelización de los pueblos indígenas, de llamar también la atención de que eso pasó en Colombia y que también es importante reconocer nuestra historia, reconocer nuestros pueblos indígenas, porque allá hay mucho de lo que somos como país, de lo que somos como personas que vivimos acá. Y los invito también a esta discusión de que reflexionemos, de que pensemos y que reconozcamos a Colombia como un país diverso, plural, que tiene muchas cosas que contar. Y me parece que el cine es una grandísima herramienta para romper brechas, para permitirse expresarse de diferentes niveles y de diferentes formas. Y eso es lo más lindo que puede existir. Y siento que en Colombia está pasando mucho eso. La gente está acudiendo al cine desde diferentes espacios, desde diferentes lenguajes, para expresarse y contar sus realidades y su historia. Y eso es lo que yo más valoro y me estoy muy orgulloso de poder ser parte de eso. Súper. Ya para ir cerrando, me gustaría conocer un poco sobre qué aprendizajes o qué lecciones le deja como la relación de la comunidad wayuu con bueno, es común en todas las culturas, incluso en la sociedad contemporánea, la relación que tenemos con la muerte, la nostalgia, la vida. Eh, ¿Qué lecciones, qué aprendizajes encontró que de pronto
Incluso lo ayudaron a usted también a entender su propia inquietud frente al ciclo vital de los seres humanos. Eh, Primero, siento que lo que más me dejó a mí como persona y como individuo es entender que lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, no es lo único que está. Hay muchos niveles que están aquí, que nos acompañan todo el tiempo, que se le puede decir pues el mundo espiritual, el mundo sobrenatural, que siempre está ahí y que nosotros a veces en esta dimensión nos olvidamos mucho de eso, y creo que también es por eso que nos perdemos un poco nuestras ambiciones en lo material y todo eso. A mí esta película, al conectarme con mis ancestros, en conectarme con ese territorio, me permitió conectarme también con ese mundo espiritual. Y haciendo esta película, abrí muchos portales. En mis sueños se aparecieron los muertos, me hablaron, se comunicaron conmigo. También pude, pues, mi abuelo que murió hace unos 8 años, más 10 años por parte de papá, él era un chamán muy importante. Entonces también obtuve la oportunidad, bueno, de tomar viaje, y ahí pues me di cuenta que el mundo espiritual siempre está ahí, y los muertos, nuestros muertos, nos acompañan, nos guían, nos protegen y nos hablan, y creo que también hay que darnos la oportunidad de aprender a escucharlos y de recibir sus mensajes para construir nuestra vida y nuestro camino, y eso es lo que más valioso que me ha dejado a mí. Buenísimo, pues para que sepan, él es Inti Hakanamihoy con su película que va a estar en estreno el 30 de agosto, aquí en salas, ¿en dónde? Para que no recuerdes. Sí, la película se estrena, bueno, la próxima semana, y va a estar en diferentes salas en todo Colombia, tanto comerciales como independientes. Entonces los invito a todos a que nos puedan acompañar, a que también apoyen el cine independiente colombiano que, bueno, que está saliendo con fuerza. Muy bien, ¿y dónde podemos seguir el trabajo que tienes en cine o en lo que haces con la productora? ¿Cuáles son las redes sociales, página web? Bueno, esta es una producción de La Cueva Cine. La Cueva Cine es mi productora que yo fundé en el 2019. En nuestras redes sociales es @lacuevacine. Nos pueden encontrar en Instagram o en nuestra página web, y también es una coproducción, una producción junto a Jorge Forero y Marginal Cine, y sus redes sociales también es Marginal Cine, y allá pues estamos desarrollando ya nuevos proyectos más arriesgados, y espero que nos puedan acompañar en un futuro. Bueno, pues ese era el capítulo de hoy en Radio Distractor, Cine Colombiano, Edición Colombia, con esta producción Los sueños viajan con el viento. Qué bonito nombre se me quedó. Voy a estar pensando en eso. Yo soy Juancho Parada, espero que lean nuestro post sobre este tema en eltiempo.com y escuchen el podcast en Juancho Parada en YouTube para que estén pendientes de este episodio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.